Buenas noches, amada iglesia. Un abrazo fraternal para todos aquellos que escuchen este mensaje y siempre dándole gracias a Dios por el privilegio de poder compartir su bendita palabra. Siempre pidiendo el auxilio al Espíritu Santo. Y precisamente hemos empezado a estudiar desde hace ya algunas semanas al Espíritu Santo. Es tan abundante la enseñanza que hay, es tan abundante lo que podemos hablar del Espíritu Santo, que muchas veces se pierde un poco el orden. Hemos tratado de llevar una secuencia, pero creo que todo lo que de alguna manera nos involucra con el conocimiento del Espíritu Santo es muy importante. Esta noche vamos a abordar un tema que hemos denominado el Espíritu Santo, nuestro Consolador. Y para esto vamos a ir precisamente a Juan, al Evangelio de Juan. Vamos a ir al Evangelio de Juan en el capítulo 14 y vamos a leer dos versículos, el 16 y el 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Señor bendito, Padre poderoso, a ti en la honra y la gloria, y en esta noche te damos gracias por tu presencia, porque sabemos que en este lugar estás tú, Padre. Gracias, Señor, porque te ha placido hablarnos, Padre, a nuestro corazón, Señor, y poner el deseo de conocer más, Padre, al Espíritu Santo, Señor. Gracias, Dios, toma autoridad en el ambiente, toma autoridad en tu bendita palabra, Señor, que sea tuya, Dios, y te pedimos, Dios, que tú obres de manera maravillosa en cada uno de los que escuchen este mensaje. Amén y amén. Dice el versículo que estábamos leyendo: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Recordemos esta parte del ministerio de nuestro Jesucristo. El Señor Jesucristo sabía lo que había de suceder, sabía que estaba a punto de cumplir el propósito para el cual había venido, y esto es ser crucificado, derramar hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Le habla a los discípulos y les dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Aquí hace énfasis cuando dice otro Consolador. No es un Consolador más. Recordemos que cuando hay una promesa de Dios, Dios siempre cumple sus promesas. La primera forma de cumplir esa promesa fue cuando viene su Jesucristo como nuestro Salvador. Y en esta parte de este versículo dice: y os dará otro Consolador. Un Consolador a lo mismo que... ¿Y quién venía? El hermoso Espíritu Santo, para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. Las promesas del Señor son para siempre, hermano. Muchas veces nosotros queremos que las promesas se cumplan inmediatamente, o tomamos las promesas como algo rápido, y todo eso tiene un tiempo y un proceso. Sabemos que en este momento el Señor estaba diciéndoles prácticamente: me voy a ir. ¿Por qué? ¿Por qué me voy? Porque voy a ir a preparar una morada para ustedes. Y la promesa era que iba a dejar a otro Consolador, pero no cualquier Consolador, sino aquel que realmente iba a cubrir todos los aspectos espirituales en nuestro caminar con el Señor. Dice el versículo 17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Cuando tú y yo tuvimos el privilegio de ser escogidos por Dios, dice la palabra que nosotros fuimos escogidos por Él y no nosotros a Él. Sin embargo, terrenalmente vivimos el poder del Espíritu Santo, porque dice la palabra que el Espíritu Santo vendría a convencernos. Quiere decir que aún antes de que nosotros recibiéramos a Cristo aquí en la tierra, viene el Espíritu Santo, nos convence, y Él es el mismo que hace que nosotros tengamos ese deseo de entregar nuestra vida a Cristo, de empezar a caminar en el Señor. Entonces,
una vez que pasa eso, nosotros empezamos a tener al Espíritu Santo en nuestra vida, empieza a morar en nosotros. Por eso dice, el Espíritu de verdad, cual mundo no puede recibir porque no le ve. En el momento que nosotros empezamos a conocer de Dios, en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, en ese momento el Espíritu Santo empieza a moverse en nosotros. Dice, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Esa es la promesa que el Señor nos hace. Y después ya dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hay una promesa del Padre, de parte del Padre. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, conocemos al Espíritu Santo. Ahora, de ti y de mí depende conocerlo verdaderamente y de manera más amplia. Tenemos que buscar más de Dios, conocerlo más. Hemos estado estudiando los cultos dominicales, los atributos del Espíritu Santo, porque es la forma en que nosotros podemos conocer a Dios. Y Dios ha puesto en nuestro corazón el conocer más del Espíritu Santo, y eso lo estamos haciendo los días jueves. Y qué importante es conocerlo. Entonces, dice la palabra que el Señor, nuestro Jesucristo, nos dejaría un consolador, y el consolador es el Espíritu Santo. Ahora, hermano, hay una palabra que en algunas traducciones habla de paracletos. Paracletos es una palabra que de alguna manera podemos interpretarla y dividirla. Para es a tu lado, cletos el que viene. Concluyendo, la definición sería el que viene a tu lado. Sí, en algunas otras traducciones habla de paracletos como un abogado, como un defensor, como un ayudador. ¿Qué es lo que nos dice esta palabra? Que el Señor nos manda al Consolador, que estaría ¿qué? Con nosotros, siempre a nuestro lado. Y ahorita nos vamos a dar cuenta de cosas muy, muy tremendas y muy hermosas que a veces nosotros no prestamos atención, y por lo mismo que no prestamos atención, no hacemos nuestra esta realidad, esta promesa que Dios dejó para nosotros. Vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 3 al 11. Esta porción de la palabra es muy especial, porque aquí es donde más se menciona la palabra consolación. Y vamos a dar una lectura general primero, y luego vamos a ir desglosando. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pero fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro, con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor de nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Decía yo que en este pasaje es la parte de la Biblia en donde más se habla de consolación. Hermanos, meditando en la palabra, vemos algo muy actual y muy presente. La vida, hermano, es difícil, es dura. La vida
vida está llena de cosas buenas, cosas malas a nivel humano. Y te puedes dar cuenta que hay sufrimientos, hay gozo. Si hablamos de las cosas buenas, puedes ubicar en tu vida el convivir con unos hermanos, el convivir con un amigo, la sonrisa de un niño, el disfrutar de un paisaje, el estar conviviendo con tu familia, con la persona que tú más amas, disfrutar a la persona con quien más amas. Una serie de cosas positivas que pasan en nuestra vida. Para las cosas positivas realmente no deberíamos de tener ninguna ayuda, ningún consuelo, porque eso se vive de manera natural. Pero las cosas que parecieran negativas o cosas malas, como son la traición de un amigo, la traición incluso de un hijo, puede haber muchas formas de traición. El otro día estaba oyendo una definición que me dejó muy impactado y que sería bueno meditar sobre ella. Decía que si la traición se perdonara, el diablo estaría con Dios. Es un poco dura la frase, pero es interesante analizarla. Pero bueno, no es el tema, solamente era un comentario. Sin embargo, estamos hablando de traición, angustia, tribulaciones, soledad. Hay gente que la soledad la maneja de una manera muy correcta. Si nosotros la soledad la ocupáramos para relacionarnos con Dios, sería excelente. Son momentos especiales en donde tú y yo pudiéramos estar en una relación directa y personal con Dios. Pero muchas veces la soledad trae mucho dolor y mucha tristeza a mucha gente, el sentirse sola, el sentirse desamparada. Y como punto final, pues la muerte misma. Son las cosas malas que pudieran tener la vida. Y entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque es importante entender que la vida sin Dios es una, y la vida sin Dios es de otra manera. Veamos lo que dice el predicador en Eclesiastés. En Eclesiastés capítulo 1. Vamos a leer tres versículos, del 2 al 4. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros vivimos sin Dios? La vida es vanidad de vanidades, y vivir con Dios, en la vida con Dios no hay vanidad, hermano. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando vivimos sin Dios, pues nos afanamos con tantas cosas en la tierra que realmente es lo que nos mantiene apegados a ella. Y como nos apegamos tanto a las cosas de la tierra, nos olvidamos de las cosas celestiales. Invertimos más en las cosas terrenales que en las cosas celestiales. La pregunta sería, ¿cuánto estamos invirtiendo en las cosas celestiales? Porque al último hay que hacer cuentas, ¿verdad? Las cosas materiales. Dice este versículo, me llama la atención: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Recordemos aquel hombre que se afanó haciendo más riqueza y más riqueza. Llegó un momento que sus graneros ya no alcanzaban tanto grano. ¿Qué mandó a hacer? Mandó a hacer más graneros para tener más. Y cuando él se sintió satisfecho y sintió que ya tenía todo, ¿qué dijo? ¿Y a quién se lo dijo? Alma, ahora sí tenemos todo, ahora sí vamos a disfrutarlo. ¿Y qué pasó? Que el Señor dijo: esta noche vienen a pedir tu alma. ¿De qué se sirvió afanarse? ¿De qué sirvió hacer tantas riquezas? Si lo más importante era lo que había cultivado espiritualmente, lo que había invertido en lo espiritual. Muchas veces, hermanos, nos afanamos tanto en lo material, y que de ahí viene nuestra tristeza, y vienen varias cosas que nosotros a veces no entendemos, pero que muchas veces la vida misma nos va enseñando que nosotros no hicimos lo necesario. ¿Sabes por qué no hicimos lo necesario? Porque no buscamos de Dios. Te decía, la vida sin Dios es vanidad de vanidades, como lo dice el predicador. La vida con Dios es una vida sin vanidades. Estando en Cristo, aunque haya tribulaciones, aunque haya situaciones difíciles en nuestra vida, hermano, tenemos siempre el consuelo de que Dios está con nosotros.
Hay un versículo que es muy contundente y que a veces no lo entendemos hasta que lo vivimos. A los que aman al Señor y para su propósito han sido creados, todas las cosas sirven para bien. A veces no lo entendemos y le tenemos que entenderlo claro, porque hay un supuesto, dice: a los que aman a Dios y para su propósito han sido creados, todas las cosas sirven para bien. Ahorita más adelante vamos a ver una situación del apóstol Pablo que de alguna manera estaba siendo atacado por los falsos apóstoles, y es precisamente por eso. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vivimos en Dios, el que gobierna es precisamente Dios, ese Dios de consolación, que viene a tu vida, te explica por qué están pasando las cosas, o a veces no te explica, simplemente el Espíritu Santo te consuela, y el Espíritu Santo te enseña que está contigo. Está pasando una prueba, ahí está el Espíritu Santo contigo. El Espíritu Santo, recordemos que está en todas partes. Hay una omnipresencia del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que falta? Que tú y yo tengamos el deseo de que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida. ¿Para qué? Para ser guiados, para ser consolados, sobre todo para ser consolados y para saber hacer lo correcto. A veces no sabemos resolver los problemas, hermano, y los resolvemos de una manera equivocada y que parecía que estamos en el pantano, que cuando te mueves te hundes más. Cometiste un error y quieres corregirlo bajo tu concepto humano y te hundes más. ¿Qué es lo que debes de hacer? Entender que está el Espíritu Santo para guiarte. El apóstol Pablo sufrió cárcel, sufrió naufragio, fue golpeado, fue difamado, pasó hambre, pasó frío, pasó desnudez. Y la pregunta sería: ¿por qué no abandonó el ministerio al cual se le había encomendado? ¿Por qué, a pesar de todo lo que estaba pasando, tribulaciones, decíamos vituperios, difamaciones, hambre? Recordemos que el apóstol Pablo era una persona próspera antes de empezar su ministerio del Señor. Y sin embargo, después vino una serie de situaciones adversas. Sin embargo, él se mantuvo firme. Y la pregunta sería: ¿por qué se mantuvo firme? ¿Cómo se mantuvo firme? Tenía el consuelo del Espíritu Santo y lo entendía perfectamente. El sufrimiento, hermano, que puedas pasar trae consuelo, y el consuelo en tu vida trae como consecuencia que se manifieste el poder de Dios, porque el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Muchas veces no se tiene debilidad en la tierra, muchas veces no se sufre, y tú pudieras pensar: ¿qué es lo que pasa con ese hombre que no tiene ninguna tribulación, no le pasa nada? Aparentemente no le pasa nada, pero ¿sabes qué? Se está perdiendo. Y muchas veces sería bueno leer el Salmo, me parece el 72, 74, que habla de Asaf, en donde él estaba enojado porque veía que otros estaban ellos ni siquiera buscaban de Dios. Él, siendo director de alabanza en la iglesia, en el templo, sufría y veía que los otros tenían todo. Y dices: bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? Tienen todo, no sufren. Dice la palabra que hasta los ojos se les soltaban de gordura, que se burlaban de los otros. ¿Por qué? Porque tenían todo, aparentemente. No sufrían. Y él estaba teniendo envidia de ellos. Decía: ¿por qué si yo busco a Dios? ¿Por qué si yo estoy tratando de agradarle? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Dice más adelante, en la última parte del Salmo, dice: hasta que entendí que estaba a punto de caer en el resbaladero. Sería bueno darle una leída. Es el Salmo, me parece que es el Salmo 73 o 74. 73. Sí, ¿verdad? Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos
corazón y se mofan y hablan de maldad, de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y se lengua para pasear la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. ¿Me voy a saltar un poco? Y dice el 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Ahí sigue hablando Asaf. Dice, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en su asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron y consumieron terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertaren menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. ¿Aquí qué estaba pasando? De alguna manera, seguramente el Espíritu Santo es lo que estaba dando entendimiento. Y dice, era tan torpe que yo no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mira qué tremendo. Sería bueno leer con cuidado este salmo que nos enseña claramente, hermano. Muchas veces podemos perdernos. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando estamos caminando en el Señor? Puede llegar un momento en que tú tienes envidia de los demás. Tú estás sufriendo calamidades, tribulaciones, situaciones difíciles y ves que a los otros no les pasa nada. Entonces puede venir una confusión. Pero viene el Espíritu Santo, nos confronta, nos exhorta, nos da el consejo y nos consuela. Y nos ayuda a seguir adelante. Y no solamente, vamos a ver más adelante algo importante, no solamente nos ayuda, sino Él nos impulsa, hermano, a salir adelante. Él pelea por nosotros. Vamos a regresar a donde estábamos, era aquí, Corintios, ¿verdad? Segundo de Corintios. Capítulo 1. Y vamos a leer el versículo, vamos a volver a leer el 3 y el 11. Dice, del 3 al 4, bendito sea Dios y Padre de nuestro Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El apóstol Pablo empieza hablando, alabando al Dios de consolación. Pablo, si leemos el contexto, y si hacemos un poco de exégesis en esta parte de Corintios, nos damos cuenta que el apóstol Pablo estaba siendo atacado. Lógicamente, un siervo de Dios siempre, hermano, es atacado. Si tú te sientes muy cómodo en alguna forma, preocúpate, porque siempre hay una forma que la gente nos ataca, el enemigo nos ataca, incluso nosotros mismos nos atacamos, porque a veces nos desanimamos en el caminar del Señor. A veces queremos que las cosas salgan de una manera, salen de otra y como que hay desánimo. Pero viene el hermoso Espíritu Santo, nos consuela y nos saca adelante. Entonces aquí el apóstol Pablo, ¿qué estaba haciendo? Alabando a Dios. Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Jesucristo, Padre de misericordias. Hay una definición que a mí es muy simple, pero a mí me gusta. Dice que la misericordia es dar a quien no merece. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor con nosotros, hermanos? Nosotros no lo merecíamos. Sin embargo, Él derramó su amor sobre ti y sobre mí. Y si Dios de toda consolación. Entonces, aquí más adelante vamos a ver algo muy importante. Dice el versículo, el final del versículo 4, la consolación que nosotros somos consolados, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vosotros, para vuestra consolación y salvación.
si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Mira, esta parte es importante, hermanos. Quisiera que hiciéramos mucho énfasis en esto. El apóstol Pablo estaba siendo perseguido, estaba siendo atacado por apóstoles falsos. ¿Y qué utilizaban para atacarlo? Decían, el apóstol Pablo está sufriendo aflicciones, está sufriendo escasez, está sufriendo y su lista de cosas. ¿Por qué le está pasando esto? Por su falta de comunión con Dios, por su desobediencia, porque está haciendo las cosas incorrectas que ya no son conforme a la voluntad de Dios. Y muchas veces puede pasar en tu vida y en mi vida. No estamos caminando en el Señor y las cosas no salen como quisiéramos que salieran en la vida terrenal. No tenemos la suficiente cohesión económica. ¿Y por qué? Pues seguramente se está pecando, ¿no? Seguramente hay algo que no está bien. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo en los versículos 5 y 6? Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ok, entonces tenemos tribulaciones, batallas, pero la palabra, ahorita vamos a ver un versículo bien contundente, pero la batalla, el vivir en Cristo, el ser un verdadero cristiano, hermano, si alguien te predicó y te dijo que todo iba a ser color de rosa, que no iba a haber ningún problema, que todo que iba a haber abundancia total, te mintió. Te mintió. Porque las aflicciones de Cristo las tenemos que pasar, hermano. ¿Y sabes por qué? Porque en las aflicciones viene debilidad en tu corazón, se evidencia tu necesidad de Dios, y ahí es verdaderamente donde viene el consuelo de Dios y viene el poder y se manifiesta el poder de Dios. El versículo 6 dice, pero si somos atribulados para vuestra consolación y salvación, si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que también nosotros hemos padecido. Entonces, hermano, ¿es necesario que padezcamos? Sí, es necesario. ¿Es necesario que en nuestro caminar haya situaciones difíciles? Sí. Porque si no hubieran ese tipo de situaciones, no hubieran esas pruebas, esas tribulaciones, hermano, entonces ¿dónde se manifiesta el poder de Dios? ¿En qué momento te va a consolar el Espíritu Santo? ¿En qué momento va a llevar la batalla por ti? El Espíritu Santo no solamente está contigo, el Espíritu Santo te levanta, te impulsa y pelea la batalla por ti. ¿Qué te quiero decir? No te sientas solo nunca, hermano. No te sientas solo. Estando en el Señor, siempre está el Espíritu Santo contigo. Por eso es importante entenderlo, por eso es importante conocerlo y creer que está con nosotros. El Espíritu Santo, hermano, está contigo y está conmigo. ¿Y sabes qué? Su función es consolarnos. Y en el consuelo se manifiesta el poder de Dios. Es importante entender esto. Entonces, los falsos apóstoles, ¿qué aprovechaban? Para decir que Pablo sufría por desobediencia, que las tribulaciones eran castigo de Dios por su infidelidad y porque decían que era un falso apóstol. Eso puede pasar actualmente. Y eso que eres cristiano. Y eso que según te la pasas en la iglesia, ¿verdad? Muchas veces la gente nos ataca de esa manera. Cuando no entiende que nuestro gozo es estar buscando a Dios, que nuestra verdadera riqueza está en Él y que hemos entendido que solo Dios hace al hombre feliz. La felicidad superflua, la felicidad temporal, la del mundo, el único que da una verdadera felicidad, paz, gozo en nuestro corazón es el Señor. Gloria a Dios. Pues vamos a ver ahorita el segundo, estamos leyendo del 3 al 11 y vamos a continuar, hermano, pero sí es importante aclarar esto. Hay 4 verdades importantes que es importante analizar. Primero, la fuente.
Mira, el versículo 3 y 4 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Decíamos que el apóstol Pablo empieza a glorificar el nombre del Señor. Padre de misericordia. La misericordia es engendrada por Dios. Dios no solo es misericordioso, hermano, Él es la misericordia misma para todos. Dios de toda consolación. Dios es nuestro consolador, hermano. Él cumplió la promesa, primero en Jesucristo. Y después, en Jesucristo, viene la promesa y el envío al otro consolador, al Espíritu Santo. No en la sabiduría humana, hermano, sino en el concepto de Dios. Dios mismo, a través del Espíritu Santo, viene a consolarnos. A todos, en todo. Porque todos de alguna manera deseamos, y hemos sido repetitivos, todos vamos a sufrir, sean creyentes o no sean creyentes. Las mismas penalidades que puede pasar una persona que no es creyente, son las mismas situaciones que podemos pasar tú y yo. La diferencia es que ahora tenemos al Señor. Tenemos al Señor manifestado en su Espíritu Santo. De una manera hermosa nos está consolando de todo aquello que nos pasa. Vemos en el libro de Santiago, me recuerdo un versículo que dice que nos gocemos en las pruebas y las tribulaciones. La pregunta sería: ¿cómo nos vamos a consolar en las pruebas y las tribulaciones? ¿Cómo nos vamos a gozar si no sabemos si vamos a tener para comer mañana? ¿Cómo nos vamos a gozar si perdimos a un ser querido? ¿Cómo nos vamos a consolar si tenemos un enfermo grave en el hospital? ¿Cómo nos vamos a consolar si tenemos aflicción porque una persona se fue y no sabemos de ella? No sé, tantas cosas que nos pueden pasar como seres humanos. ¿Cómo nos vamos a gozar? ¿Sabes cómo nos vamos a gozar? Por el consuelo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te muestra que todo tiene un plan. Dios siempre tiene un plan perfecto, ¿no? Aún en esas cosas que pudieran parecer malas en el concepto humano. Vamos a ver primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice la palabra: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando en vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido. Amén. Voy a ver si leía el 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informar de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y nuestro trabajo resultase en vano. Bueno, vamos a dar más énfasis al versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Hemos sido preparados, hermano, a través de la palabra. Si tú has entendido que todo iba a ser color de rosa, estás leyendo mal. Si alguien te predicó un evangelio donde no iba a haber problema, si alguien te predicó un evangelio de prosperidad, te mintió. ¿Por qué? Porque el Señor habla de prosperidad, pero la prosperidad que nos habla el Señor es espiritual, almática, de salud, y lo demás vendrá por añadidura. Pero muchas veces nos afanamos con las cosas materiales, por lo tanto descuidamos las primordiales, que es nuestra prosperidad espiritual. Muchas veces nosotros, hermano, vemos lo que vemos es lo que creemos y lo que pudiera parecer importante para nosotros. Pero como hay cosas que no vemos, recordemos que del mundo espiritual surge lo material. Y como no lo conceptuamos así, le damos más importancia a lo material. Entonces, decíamos, según el versículo dice que para eso fuimos puestos. Ahora mira, quisiera yo que pensáramos en algo.
Somos débiles, hermano. Somos muy débiles. Como seres humanos somos total y absolutamente débiles. ¿Y sabes dónde se evidenció nuestra debilidad? En la pandemia. En la pandemia nada, éramos nada. Nos dio miedo, vivimos con temor, vivimos con angustia, no sabíamos qué hacer, hubo momentos de desesperación. ¿Por qué? Porque somos débiles. Y mira qué tremendo, porque fue en el tiempo que la gente buscó más de Dios. Ya había un grupo de compañeros de la secundaria, que de repente empezaron a buscar de Dios, los ubiqué yo y empecé a apoyarlos en oración y todo el mundo se juntaba a cierta hora porque orábamos. Dejó de pasar el problema de la tribulación, se normalizó más o menos las cosas, se desapareció ese grupo. ¿Por qué? Porque mientras tienes necesidad buscas de Dios, hermano. Cuando no tienes necesidad o crees no tener necesidad, no buscas de Dios. Pero te decía, todos somos débiles y realmente esa debilidad nos neutraliza muchas cosas. Ahora, esa debilidad se puede soportar cuando tenemos el Espíritu Santo, porque ahora con el Espíritu Santo podemos soportar todas esas batallas. El apóstol Pablo tuvo situaciones difíciles, batallas difíciles, pero siempre, hermano, siempre él buscaba el Espíritu, buscaba de Dios, y el Espíritu Santo venía, lo fortalecía y seguía adelante. ¿Qué será de ese hombre, de ese héroe de la fe, sería muy debatible, ¿verdad? Pero para mí los hombres más importantes mencionados en la palabra es el apóstol Pablo. De tal manera pasó tantas batallas, tantas situaciones, que se mantuvo firme, que ahora es considerado el perito arquitecto de la palabra. Ahora, él recibió consuelo, que es algo que vamos a ver enseguida, pero recibió consuelo, pero no solamente fue consuelo para él, sino ahora tuvo la capacidad de dar consuelo a los demás. Y también dio consuelo a los demás, que formó iglesias, edificó iglesias. Ok, vamos a ver, ¿está viendo buscando un versículo? Sí, Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Estamos viendo, vamos a ver aquí la función consoladora. Y aquí es algo interesante ver esto. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Decíamos hace un rato que Paracleto es, en algunas definiciones o algún sinónimo, es abogado, defensor, pero aquí en este versículo nos habla de abogado. Y manejando esta situación, abogado es el que habla por ti, el que pelea por ti, te acompaña. Y en la carrera hay abogados, por ejemplo, un abogado civilista, un abogado en materia familiar. Yo asemejaría más al Espíritu Santo como un abogado penalista. Y el abogado penalista, ¿sabes de qué te defiende? De tu integridad física, de tu salud, de tu vida, los bienes que tú tienes en la vida. Y si tú te pones a analizar, el Espíritu Santo lo que nos cuida es nuestra salud espiritual. Si nos ponemos a ver, el Espíritu Santo cuida de que no tengamos como consecuencia la muerte. Y la muerte, no se ha hablado de muerte física. Te digo una cosa, la muerte física sería lo de menos. ¿Sabes qué es lo peor? La muerte espiritual. Nosotros le damos mucho peso a la vida, pero la vida, hermano, estamos de paso en este mundo. Somos peregrinos en este mundo. La pregunta sería, ¿por qué le damos tanta importancia? Digo, hay que tampoco se trata de que seamos donde dicen que la vida no vale nada, en León, Guanajuato, ¿no? La vida no vale nada, no, sí vale. Sí vale, hay que cuidarla, pero hay que cuidar, caminar en el Señor, cuidar, invertir en lo eterno, cuidar, ser guiados por Dios, hacer lo correcto ante los ojos del Señor. El apóstol Pablo, hermano,
No abandonó el ministerio, nunca, a pesar de pruebas, situaciones difíciles, tribulaciones. Sirva de exhortación para aquellos que somos siervos, que nuestra mínima participación, a lo mejor en la obra de Dios, a veces podemos desanimarnos, a veces puede haber incertidumbre, a veces puede haber hasta miedo de qué va a ocurrir, ¿verdad? Tenemos que aprender a confiar en Dios, tenemos que aprender que Dios está con nosotros y Dios es el que va a sacar la obra. Nosotros solamente en su misericordia somos instrumentos de Él. Hay un punto importante, el propósito del consuelo del Espíritu Santo. Nos podemos ubicar dos. El primero, estamos siendo equipados para consolar a otros. En los otros, vamos a ver el versículo 4, otra vez regresamos a Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1. El versículo 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, uno de los principales objetivos, o el objetivo del Espíritu Santo, es consolarnos. Ahora, nos consola a nosotros y ahora en esa situación podemos consolar a otros. Ese consuelo que nos da el Espíritu Santo nos da la fortaleza, nos da, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, la experiencia en el sufrimiento, en las tribulaciones, para que nosotros ahora podamos consolar a otros. Esa es la labor que hace un pastor, esa es la labor que hace un ministro, esa es la labor incluso que puede hacer un hermano con otro hermano. Porque a veces tu misma experiencia te sirve como respaldo para poder, y tú recibiste el consuelo del Espíritu Santo y ahora tú se lo haces entender al otro hermano, ¿eh? No porque tenga la misma experiencia, no porque le vaya a suceder lo mismo, pero que sepa que el Espíritu Santo está en la batalla con él. Ahora, entre más tribulaciones tenemos, hermano, hay mayor consuelo. Podría parecer contradictorio, ¿eh? ¿Quién desea tener más tribulaciones? ¿Quién desea tener más situaciones difíciles? Nadie. Pero te digo una cosa, entre más tribulaciones, entre más situaciones difíciles tengas, más consuelo hay de parte del Espíritu Santo. Y más comunión tienes con el Espíritu Santo. Y empiezas a vivir y tener una relación verdadera. Hemos estudiado que el Espíritu Santo no es una energía, no es una persona. Y es Dios mismo. Es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Es Dios mismo, hermano. Imagínate qué bendición tener esa verdadera comunión con el Señor. Ahora, hay una parte importante que vale la pena analizar. Tenemos que tener discernimiento. Y en todo esto tiene que ver el Espíritu Santo. Alguien puede acercarse y darte un consejo de algo o de cierta situación. Pero ¿qué pasa si ese consejo no es correcto? La pregunta sería, ¿tienes o tengo verdadero discernimiento para saber que viene de parte de Dios? Porque hay gente que te puede aconsejar mal, hay gente que te puede venir a consolar. Se me ocurre un ejemplo así muy burdo, ¿verdad? Pero aquel que está triste porque su esposa o su novia lo dejó, ¿verdad? Y viene alguien a consolarlo y dice, mira, vente, vamos a aquella cantina y pues nos emborrachamos, ¿no? Para que se te olvide, ¿no? Pudiera parecer una forma de consolarlo, ¿no? Pero es algo incorrecto. Sin embargo, viene con la palabra de Dios, sabes que mira, vamos a orar para que ella recapacite, para que ella entienda. Ahora también, si Dios le quitó de tu camino, pues a lo mejor tiene algún motivo. Vamos a orar, hermano, vamos a orar para que te haga Dios su voluntad. Y mira, te voy a explicar, te voy a dar un ejemplo bien tremendo porque Job 21:34. Job
capítulo 21, versículo 34. ¿Cómo pues me consoláis, hermano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Falacia, la definición es mentira o fraude para dañar a otro. ¿Sabes a quién estaba diciendo esto? A uno de sus amigos. Job había recibido 3 amigos de manita, no me acuerdo los nombres ahorita, pero uno de los amigos lo aconseja, ¿no? Y le dice esto: ¿cómo pues me consoléis, hermano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Respuestas en mentira. Y dice la definición, me parece interesante, dice fraude para dañar a otro. Hay gente que te puede dar un consejo, a lo mejor no de mala fe, vamos a pensar, o a la aborsiva. Hay gente que le gusta perjudicar a otros hermanos. Veo una gente que no tiene de Dios. Tú llegas a acercarte a una persona que le pides un consejo y pareciera que es la oportunidad para echarte más a la muerte, ¿no? Como aquella mujer que puede pedirle consejo a otra amiga, ¿no? Y le dice: fíjate que mi esposo me engaña. Y una amiga, en un consejo guiado por el Espíritu Santo, ¿qué le diría? O una amiga que no fuera guiada por el Espíritu Santo, ¿sabes qué le diría? Pues haz lo mismo. Si él te engañó, tú haces lo mismo. ¿Ese sería un buen consejo? Claro que no. Pero si va con una amiga que está llena del Espíritu Santo y el Espíritu Santo utiliza como instrumento a esa amiga para dar un consejo o un consuelo: amiga, mira, si esta persona hizo eso, pues tú sigue manteniendo firme, conserva tu integridad como hija de Dios, cuida tu testimonio. Si de él va a regresar, y si no, Dios habrá su obra, habrá conforme a su voluntad. Entonces, ¿qué importante es? Y me llama la atención aquí entonces que los amigos fueron a ver a Job. No podemos olvidar que en el libro de Job hay una parte donde un amigo le dice, y le da un consejo tremendo, porque le dice: ¿sabes qué pasa contigo? Que tú no has tenido experiencias espirituales con Dios. Tú lo conoces y le agradas y vives conforme a su voluntad, pero tú no has tenido experiencias con Él. Y eso es lo que te falta. Y eso fue un buen consejo, porque de ahí el Job buscó hasta que realmente vemos a la parte final de Job, cuando dice: antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Qué importante es entonces saber discernir cuando es un consejo de parte de Dios y cuando es un consejo de alguien malo, de alguien que no conoce de Dios y que quiere engañarte. ¿Con qué? Con mentiras. O aquí, según lo que dice, como una falacia, un fraude para dañar a otro. A veces la gente lo que quiere es dañarte. Recordemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad. El enemigo nos ataca de muchas maneras. El enemigo no va a venir vestido de rojo, con su trinche, y tú vas a ubicar, pues es el diablo, ¿verdad? No, el enemigo se viste de una mujer hermosa, de un hombre atractivo, de un vicio, de muchas maneras. Y por eso tenemos que tener discernimiento, hermano. Tenemos que conocer el actuar del Espíritu Santo. Tenemos que ver cuando viene de parte de Dios un consejo. Solo, hermano, el Espíritu Santo consuela verdaderamente. El versículo 5, vamos a rezar a Corintios. De Corintios, que 1, ¿verdad? 1 y versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. El beneficio de sufrir como Cristo, con Cristo. Entre más, aquí puso una anotación: entre más sufrimos, más se manifestará el poder de Dios. Mira, te voy a dar un ejemplo que me parece bien interesante. Elías fue atacado. Elías fue amenazado de muerte. Tenía 2 luchas, una lucha externa y una lucha interna. ¿Cuál era su lucha externa? Jezabel. Jezabel estaba persiguiendo, quería matarlo y lo tenía amenazado. Y él huyó porque tenía miedo, tenía temor,
Y esa es la interna, es la lucha interna, que tenía miedo y tenía temor. Fue, se refugió, pero buscó el consuelo de Dios. Y el consuelo vino para cuando el Señor empieza a obrar de manera maravillosa, incluso manda, me parece que aves para que les dé alimento. ¿Y qué es lo que pasó después de esos sufrimientos? Es que este ejemplo se me hace bien contundente. Mira, él sufrió persecución, estuvieron a punto de matarlo, mandados por Jezabel, tiene miedo, tiene incertidumbre, llega, se esconde, Dios lo escucha, empieza a consolarlo, las aves lo alimentan. ¿Y qué pasó con Elías? Enoc y Elías fueron llevados con el Señor. Mira, qué gran bendición. Yo te puedo decir, al amor, si tú sufres esas tribulaciones, esos problemas, pues al amor no va a ser arrebatado de esa manera por Dios, pero te aseguro que va a haber muchos beneficios en tu vida. Tu fortaleza espiritual va a ser muy fuerte. Tenemos que fortalecernos espiritualmente, hermano. ¿Sabes qué pasa? Que somos muy débiles. Y esa debilidad humana la podemos superar si somos fuertes espiritualmente. Si nosotros somos fuertes espiritualmente, cualquier viento de doctrina, cualquier contaminación, cualquier mal consejo nos va a ganar. Porque ¿qué es lo que pasa, hermano? Ya están los tiempos muy difíciles. Dice la palabra que llegarían los días a que a lo malo se le llamaría bueno y a lo bueno se le llamaría malo. Se espanta uno de las cosas que están pasando. Y no es porque uno no las conozca, porque uno ya pasó por ciertas situaciones. Cuando no conocíamos de Dios tuvimos ciertas experiencias que no son agradables, pero que ya vivimos, y sin embargo nos espantan cosas, ¿no? Vemos problemas, una infinidad de problemas, para no enumerar. Tenemos que tener cuidado, pero tenemos que tener consuelo en nuestro corazón de que Dios está obrando y que si hay pruebas, situaciones difíciles en tu vida, no son porque estés pecando. Digo de que eso tiene consecuencias, claro que tiene consecuencias, pero que la gente no te haga sentir culpable. Muchas veces te dicen, ¿y eso que eres cristiano? Y no tienes el dinero suficiente, tienes enfermedad, tienes situaciones difíciles. Todo lo que me pasa a mí que no estoy en Dios, te pasa a ti. ¿Qué es la respuesta? Sí, pero para mí hay un propósito. Porque dice la palabra que todo sirve para bien. Y lo que está haciendo Dios es fortalecerlo. ¿Qué pasaría si tuviéramos todo? ¿Qué pasa con los hijos que les dan todo? Los padres que les dan todo a los hijos. A todos les dicen que sí y les dan todo. Están construyendo o haciendo monstruos. Y son niños que se van a la perdición. ¿Por qué un joven rico, con todo el dinero y todo, no termina una carrera dignamente? ¿Por qué todo se les hace fácil? Hasta que no te cuestan las cosas como las valoras. Y yo creo que de alguna manera, y de manera un poco más especial, el Señor trata con nosotros. Si nos diera todo, ¿qué pasaría? Más, si nos diera todo, a lo mejor no estaríamos aquí ahorita nosotros. Si nos diera todo, a lo mejor nadie se le ocurre ver el mensaje. Entonces es una bendición, aunque pareciera contradictorio, las tribulaciones, las pruebas, las situaciones difíciles de nuestra vida. Sí, porque eso es lo que nos hace acercarnos más a Dios. Si no, nos olvidaríamos de Dios, hermano. Es la trampa del enemigo. Si tienes todo, no buscas de Dios, y cuando tú quieres, te puede pasar lo que dice el Salmo en Asaf. Estuve a punto de caer en el resbaladero. Entonces, ¿tenemos que estar preparados para las pruebas? Sí. Pero también tenemos que saber que tenemos el consuelo del Espíritu Santo, la guianza, y que el Espíritu Santo no solamente nos va a consolar, hermano. Hace tiempo dábamos una enseñanza respecto a cómo la función que tiene, por ejemplo, las muletas, ¿no? Las muletas no solamente te ayudan a levantarte y mantenerte en pie, sino las muletas te ayudan a avanzar. El Espíritu Santo no solo te va a levantar, no solo te va a consolar, sino te va a guiar a donde tienes que ir, a lo correcto. Vamos a ver 2 Corintios,
capítulo 12. Capítulo 12, versículos 9 y 10. Y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí tengo como una anotación, como un sinónimo, humildad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio a gloriarme, vosotros me obligáis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros de toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Quisiera hacer énfasis en el versículo 9. Y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Te decía que pusiéramos atención en el concepto de humildad por un detalle. Mira, vamos a 2 Corintios, ya vamos a terminar. 2 Corintios, pero el versículo 1. Y vamos a leer el versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Cooperando habla de unidad, hermano. Habla de la necesidad que todos tenemos de que oren por nosotros. Muchas veces nos sentimos tan fuertes, aún espiritualmente hay soberbia. Hay a veces soberbia espiritual, que pudieras pensar que tú lo sabes todo, que tú no necesitas nada. Y te digo una cosa: todos necesitamos, hermano. Debemos entender que debe haber humildad en nuestra vida. Una de los principales atributos o características de Jesucristo era la humildad. Era humilde. Y la humildad está mal aplicada muchas veces. La humildad la asemejas a la pobreza, y eso es otra cosa. La humildad es otro tipo de situación. Y tenemos que ser humildes, entender que necesitamos que la gente ore por nosotros. Necesitamos que haya una... Por eso es importante, hermano, congregarnos. Por eso es importante estar en una situación de orar unos por otros, dice la palabra. Hay una parte que es importante en el ministerio de Jesucristo. Recuerdan que Él le pidió, no me acuerdo ahorita los personajes, pero les pidió que oraran por Él. O sea, les pidió que oraran por Él, se fue a un lugar y se entiende que ellos iban a estar orando por Él, ¿no? Que se durmieron, ¿no? Al último no oraron por Él, se durmieron. Pero nuestro Señor Jesucristo pidió que oraran por Él. La mejor manera de demostrarle el amor a alguien, ¿te digo, sabes cuál es? Que ores por Él. Y a veces no lo valoramos. Ahora, si tú dices a alguien: voy a orar por ti, cúmplelo. No se trata nomás de decir, porque vienen consecuencias, hermano. Si tú le dices a alguien: voy a orar por ti, ora por esa persona. Si no, mejor no digas nada. Hay una definición de oración que es interesante. Dice: en la oración, la impotencia humana se arroja a los pies de la omnipresencia de Dios. La omnipotencia de Dios, perdón. En la oración, la impotencia humana, nuestra debilidad, se arroja a los pies del poder de Dios. Dios no necesita nuestras oraciones, hermano. Somos nosotros los que necesitamos dirigirnos a Dios. Yo siempre he pensado que el binomio perfecto es buscar a Dios. Que Dios nos hable a través de su bendita palabra. Que Dios nos hable a través de una predicación bien fundada en la palabra. Y nosotros hablar con Él a través de la oración. Mira qué gran privilegio. Tenemos una forma de diálogo perfecto con Dios. No lo utilizamos porque no queremos o no podemos o no sabemos hacerlo. Pero lo único que tienes que dirigirte a Dios
como al Padre, como al hermano, que siempre está al pendiente de nosotros y siempre quiere escucharnos. El Espíritu Santo como consolador, hermano. No solamente una promesa vana, necesitábamos quien se quedara. Se iba nuestro Jesucristo a preparar una morada para nosotros. Ya hemos explicado también eso. En una ocasión nuestro hermano Lalo nos predicó sobre eso, pero es importante aclarar, aunque el Señor Jesucristo va a preparar una morada, también cuando hay ciertas situaciones se presenta la Trinidad de Dios en esos actos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya en alguna otra ocasión platicamos ese tema, pero es importante entenderlo. ¿Por qué se da esto? Porque pudiera parecer de manera muy práctica. Entonces, si se fue nuestro Jesucristo, ¿por qué ahora dicen que está aquí? ¿Por qué? Porque tiene un atributo muy especial, que es la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes. Qué importante es entonces, hermano, que entendamos. El Espíritu Santo tiene una misión especial: consolarte y consolarme. Es la misión que tiene el Espíritu Santo: ayudarnos, guiarnos, estar a nuestro lado. El Espíritu Santo siempre está con nosotros. Si tú lo crees, hermano, te aseguro que va a ser una bendición. Si no lo crees, en ese momento el Espíritu Santo no puede actuar en tu vida. Tenemos que buscar cada día más meternos a una presencia especial con el Espíritu Santo, entender que es una persona que nos ama, que nos cuida, que nos redarguye, nos confronta, pero sobre todo que nos consuela. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y pedirle que algo de lo que platicamos esta noche quede sellado en nuestro corazón. Señor bendito, Padre poderoso, a ti el honor y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque siempre, Señor, cumpliste cabalmente tu gran misión. Y te damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que siempre estás con nosotros, que tú siempre estás al pendiente y que estás dispuesto siempre a consolarnos. Y ese consuelo no solamente es levantarnos, sino impulsarnos, sino pelear la batalla con nosotros y ganarla, porque tú nunca pierdes una batalla. Gracias, Señor. A ti es la honra y la gloria por siempre. Amén y amén.